Y ahora se abren los micrófonos para la conversación, la opinión, el análisis de la política contingente, de lo que está pasando y comentar la actualidad. Daniel Andrades y Paco Pérez, junto a un interesante invitado, comparten un espacio donde las palabras dejan huellas. Las palabras dejan huellas. Oye, estamos a pocos días de la coronación del rey Carlos III. Va a ser este sábado en la mañana, en casi 2 días más. Y también a 3 días de un nuevo proceso de votaciones donde tenemos que votar todos los chilenos por 50 consejeros constituyentes. Y hoy día, no, eso lo voy a decir cuando nos vayamos al corte. Oye, y abrimos los micrófonos para estar con ustedes cada jueves aquí en Palabras que Dejan Huellas. Yo soy Paco Pérez y al lado, como siempre, mi compañero de micrófono Daniel Andrades por acá. Y aquí estamos todos los jueves. Absolutamente. Y comentando en los primeros minutos qué es lo que ha acontecido en esta semana cortita. Fue un fin de semana largo y por eso te pregunto, ¿qué hiciste este fin de semana? Este fin de semana fui... ¿Te había olvidado? No, oye, sí, se me había olvidado, la memoria estaba un poco complicada. Pero bueno, este fin de semana estuvimos en la comuna de San Bernardo. ¿Y dónde estuvo la comuna de San Bernardo? En algo que no se lo pueden perder el próximo año, porque este año fue un boom, con lluvia y todo. Abril Cuecas 1000. De verdad, un tremendo evento. Oye, habían cuequeros que viajan desde Arica solamente para tocar 15 minutos en el evento. Van pasando... ¿No te creo? Mira, primero son... Las 3 cuecas, la típica 3 cuecas. Tres cuecas, vamos a la segunda, tercera, para afuera y vuelve el otro y nunca se para. Estamos hablando de 1000 cuecas que se va en la... 24 horas al día. Sí, esto va toda la noche, parten, o sea, Wow. es sin parar. Y es un lleno total, un éxito total. Todos los años están en la cueca número 29, año número 29 de Abril Cuecas 1000. Así que invitarlo el próximo año, siempre es la primera semana de abril. Así que disfrutamos hoy con familia de Abril Cueca 1000. No llovió, pero la carpa aguantó, la cueca aguanta mucho más. Como dicen, la camiseta no se mancha, aquí el pañuelo no se mancha, así que los pañuelos no pararon y se tocaron sus 1000 pies de cueca en la comuna de San Bernardo, algo muy tradicional y muy importante, que los cuequeros que conocen de ese ambiente del folclore lo saben, así que era emocionante escuchar, y la gente se emocionaba mucho, esos 15 minutos que tocas. Es un tremendo evento para la gente de la cueca, como está en el Festival de Viña acá en Chile, así que de verdad, Abril Cuecas 1000, un panorama muy recomendable ya para el próximo año, pero no lo olvides, comienzo de abril siempre en San Bernardo. Mira, yo hubiera pensado que es en septiembre. Oye, mientras tú estabas ahí en San Bernardo, yo estaba por aquí cerca en la comuna de La Reina y le mando un saludo a mi madre que nos está siempre siguiendo, es la auditora número 1 de este programa. Estuve con ella viendo John Wick 4 aquí en la Sala Nemesio Antunes, del Centro Cultural de La Reina. Y si quieren saber la cartelera, está muy buena en culturalarreina.cl. Están dando Guardianes de la Galaxia en las próximas semanas. Oye, y vamos a las noticias, Daniel, ¿te parece, no? Así es. Oye, y una noticia, y estábamos cuando revisamos la pauta minutos antes de comenzar, Daniel dice, ¿para qué incluyes esto? Oye, hay que incluirlo, porque es súper importante. Estamos en un año complicado en la parte económica y salió esta semana el IMASEC de marzo, que fue de menos 2,1. Totalmente fuera de las expectativas. Todos los economistas esperaban que fuese bastante menor. Y básicamente por la disminución minera y por las ventas del comercio. Ustedes si van a los malls, ¿tú has ido a los malls? No hay gente, la gente no está comprando, lo está comprando incluso en línea. Dígale eso a mi señora, bueno. Bueno, hay excepciones también, cuando uno tiene un presupuesto holgado, bueno, está bien. Oye, y relacionado con eso, los excedentes de Codelco se desplaman un 72,5%, casi un 75% en marzo de este año. 21% atraso de proyectos estructurales y un 79% por dificultades operacionales y mayores costos. Estamos en un año complicado, el IMASEC ya lo dice, y más encima que Codelco, que es la billetera del país, está con dificultades. No son buenas señales.
como no también son buenas señales que siguen los desórdenes, la falta de seguridad en los estadios. Los estadios fueron noticias y han sido noticias, y vamos a seguir teniendo estas noticias, lo vamos a comentar en un par de semanas más. Tenemos comprometido un invitado que vamos a hablar de ese tema y otras cosas relacionadas con el fútbol. Y se suspendió el famoso clásico entre la U y la UC a los 31 minutos. ¿Cuál clásico? ¿Cuál clásico? Clásico. Bueno, sí, oye, no, qué terrible, de verdad, es una pena para el fútbol. Sobre todo que se estaba jugando en regiones, se estaba jugando en el estadio de Collao. Un precioso estadio, un precioso escenario, un lugar donde había que ir a disfrutar. Y ahí hay un problema. Creo que la barra de la U se enojó porque no le dejaron entrar unas banderas, algo que tenían preparado. Y como los niños se enojan, suspendieron el evento. O sea, qué triste para el fútbol, qué triste para los futboleros, que cosas como estas sucedan. Siempre se habla de estadio seguro, siempre se habla de mano dura, son los mismos. Mira, yo creo que un ejemplo muy bueno fue el que pasó ayer con Colo-Colo. Yo creo que Colo-Colo acertó. ¿En Chile? No, lamentablemente ayer perdió, pero bueno, en el tema de se suspendieron los codos. Y ya, perfecto, ¿dónde van las barras? Entonces uno dice, bueno, y los mal llamados barristas, digamos. Sí, suspendo los codos, ¿y qué pasa? Se trasladan a Océano y a Andes. Ya. Entonces ayer lo que hicieron fue decir, bueno, no, si alguna vez has comprado con tu root, porque eso lo tienen, entrada en alguno de los codos, como están suspendidos, tú no vas a poder comprar ni no te puedo creer. Sí. Y ahí pagan justo por pecadores. Pero lo que estaban diciendo es que el problema son las barras, el problema salió de las barras, y si se están suspendiendo los codos, no puede ser que paguen los que van a Océano o a Cordillera por estas personas que están inadaptadas. Así que yo creo que es una buena medida decir, bueno, si vamos a suspenderlos, que les duela a todos, por igual. Pero es una medida como una aspirina. Yo creo que hay muchos más temas de fondo, muy relacionados con los temas delincuencial, muy relacionados con el octubrismo. Y como les digo, repito, en un par de semanas más vamos a tocar eso y otros temas, porque lamentablemente el fútbol se ha salido a las canchas y está fuera del estadio y en las graderías. Lamentablemente el espectáculo se ha manchado con esto que ha pasado. Bueno, sí, la verdad que era un buen partido, y qué triste que estas cosas estén ocurriendo, y les pasa a los estadios y pasa también en el conjunto internacional, que o sea, tenemos partidos súper importantes y que por un poco inadaptados esté ocurriendo esto. Ojo, que ayer en el partido de Colo-Colo los carabineros detuvieron a un guardia de seguridad que estaba entrando a juegos artificiales. No te creo. Ojo, así que cuando la gente pregunta ¿cómo se hace para poder... ¿cómo entran los juegos artificiales? ¿Cómo entran todas estas cosas? Bueno, un guardia de seguridad pagado de la empresa privada estaba proporcionando... Bueno, hay cosas antes, ¿cómo entran a Chile? Y eso está el tema de aduanas, que lo conversamos hace un par de semanas atrás y podríamos tocarlo en profundidad. Hoy, hablando de detenidos, también se celebró el 1 de mayo. Tuvimos, acuérdate, un día feriado, el 1 de mayo, esta semana, donde obviamente, nuevamente... ya no podemos decir que son algún grupito, ya es lo típico, donde hay desorden, donde hay destrozo de comercio, solamente 8 detenidos y realmente la marcha, que es comillas pacífica, hay una marcha pacífica, son los menos, o sea, la mayoría son desórdenes, robos, desórdenes, destrozos. ¿Hasta cuándo? O sea, bueno, es difícil ya entrar en ese tema, yo creo que se ha vuelto tradición. Y qué triste que se vuelva tradición. Por suerte el año pasado fue mucho peor. El año pasado recordemos que tuvimos la pérdida de una periodista en estas marchas. Hubo ahí riña entre la gente de Mail con los manifestantes. Creo que esta vez fue un poco menor. Pero qué triste que un día tan importante como el Día del Trabajador se manchen con cosas como esta. Esperemos que lleguemos a un día en el cual las protestas realmente sean pacíficas y realmente sean organizadas. Nadie te puede impedir la posibilidad de que tú vayas y te expreses, pero hay forma y esperemos que las formas pacíficas empiecen a predominar, y también la ciudadanía siempre categóricamente que no existan discursos intermedios. Esto hay que siempre... se me fue la palabra. Siempre hay que... ponerle coto, hay que ponerle filtro, hay que tener estas cosas y clasificar entre los buenos, o sea, entre los que se manifiestan pacíficamente, que lamentablemente ahora son los menos, y los que manchan la situación. Sí, bueno, hay que poner mano dura en varias cosas, quizás... pero bueno, no fue tampoco algo tan terrible. O sea, la marcha no fue una convocatoria
tan gigantesca como se esperaba, y también los desmanes fueron, pero tampoco fueron tan gigantescos como en algún momento se esperaba, así que por lo menos Pero pasó menos. hubieron desórdenes, hubieron destrozos, y lamentablemente lo que siempre salen perdidos es la ciudadanía, los comerciantes que tienen su inversión ahí, les destrozan los locales. Sí, algo terrible. Oye, vayámonos un poco al norte, porque ahí sigue un tema, digamos crisis, no quería ocupar esa palabra, pero en la frontera Chile-Perú, los venezolanos que llegaron en algún momento a buscar una nueva vida y mejores expectativas a nuestro país, se están devolviendo. Eso quiere decir que nuestro país, como ya dije al principio, los datos macroeconómicos no están muy buenos, se están devolviendo porque entre estar mal en su país y estar mal en Chile, preferible volver a su país. Y hay una crisis en este momento en la frontera Chile-Perú. Y por suerte el gobierno venezolano ya algo actuó dentro de su, digámoslo, somnolencia con respecto a sus conciudadanos y va a mandar un avión a buscarlos. Sí, bueno, lamentablemente lo que está ocurriendo, y de hecho habían algunos que esto cuando hablamos de la crisis que está en la frontera, el problema es que tenemos personas hoy día que no los dejan ni salir ni entrar. Y es algo que es complejo porque yo siento que es más un problema político. Y aquí estamos hablando de que personas sentadas en un sillón, una parte dicen no entran y tampoco salen. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Yo creo que aquí es muy humanitario lo que está ocurriendo. Por suerte Venezuela, y lo habían dicho un poquito antes, tanta gente no es. O sea, ese problema se soluciona con un avión, como lo dijiste tú. Claro. O sea, ese problema está haciendo sufrir a un grupo de gente por algo que es más político. Es cuando, una vez lo conversamos, el problema aquí es cuando la política falla. Cuando las políticas, la institución y las conversaciones fallan, ocurren problemas como este, y hoy día tenemos sufriendo gente en la frontera por políticos que no han podido llegar a acuerdos para poder solucionar problemas que son cómo lo hacemos entrar o cómo lo hacemos salir. Hay un tema en la frontera, hay un tema con los inmigrantes, todos estos ruidos que están pasando y otros más que se asocian con la delincuencia aquí en nuestro país. Donde la frontera estuvo más feliz fue este fin de semana en los Libertadores, donde mucha gente salió y se fue a Mendoza e hizo supermercado. Oye, sí, bueno, quiero dar un saludo a mi señora que me pide todos los días que vayamos a Mendoza a comprar al supermercado. De verdad. Llévala. Sí, oye, no, y hace toda una idea, un plan. Saca cuenta y me dice, pero mira, si esto acá Yo digo, la verdad es que hay veces que pienso en hacerlo. Cualquiera que haya ido, por favor, escríbanos al WhatsApp, escríbanos en Facebook, cuéntenos cómo fue su experiencia, porque quiero saberlo. Porque entrevistaban, yo lo vi en la tele, a gente que venía con un taco de 3 o 4 horas, pero venían felices. Entonces, los que lo están escuchando, escríbanos al Facebook de la radio, al WhatsApp también, igual al WhatsApp al tiro para que lo puedan escribir al más 569-4403-3214. Tenemos también un correo, palabras@.fm.cl, ahí nos pueden escribir durante la semana, y también un WhatsApp durante la semana que nos pueden escribir, que es el 569-4931-4059. Escríbanos para poder compartir y interactuar con ustedes sobre los temas que hemos hablado, sobre Mendoza y sobre qué pasa en la Plaza Baqueano. Wow, oye, ahí buen tema tocaste. Claro, en la Plaza Baqueano, ¿qué está ocurriendo? Hay una peleita ahí entre dos pesos pesados. Evelyn Matei con Orrego, los cuales están ahí preguntándose cuáles son los que... ¿Quién tiene la última palabra con la plaza, nuestra Plaza Italia? Yo supongo Plaza Baqueano, ¿ah? Sí, bien. Yo incluso no le pronuncio el nombre de la dignidad, Plaza Baqueano, que quede claro. Yo creo que ahí la alcaldesa es la que tiene la última palabra, supongo yo, no el gobernador, no lo sé. Pero para mí una polémica que no tiene sentido, ¿eh? El gobernador. Sí, bueno, sí, yo creo que igual una polémica que no tiene sentido, que es importante que... A ver, aquí es un tema de ciudad, aquí estamos hablando de que es un tema de ciudad. Claramente la alcaldesa tiene la última palabra, no es pega al gobernador, pero hay que ponerse, volvamos, no puede fallar la política. Cuando el problema es con la gente, cuando es para solucionarle un problema a las personas, quizá hay que abrirse a la discusión y ver cuál es el mejor proyecto, cómo se desarrolla, pero esto de andarse tirando mensajitas por la prensa yo creo que no está bien, sobre todo en dos pesos pesados que han hecho buena pega en general. Tanto Evelyn Matei como el gobernador Orrego
Yo creo que le falta un cafecito, como el que se toma puede ser, aquí. y sentarse en una mesa como esta. Los podríamos invitar, ¿ah? Sí, oye, a conversar aquí, cada uno nos cuente cuál es su historia y por qué no conversar entre ellos antes de salir a la prensa dando grandes discursos y contando a la ciudadanía que van a hacer grandes proyectos cuando ni siquiera lo han conversado entre ellos, que deberían ser los primeros en hablarlo. Absolutamente. Hoy estamos, Claudito, a punto de irnos al corte. Daniel, te dejo palabras antes de irnos al corte. Hay varios temas para este fin de semana. Y yo quiero decir que no lo dije al principio, hoy día es May Be the 4th, o sea, 4 de julio, no, 4 de mayo, el día de la fuerza, de la guerra de las galaxias. Todos los que nos gusta toda esa licencia, hoy día se celebra el día de las guerras de las galaxias, 4 de mayo. Te deja la palabra. Bueno, este era el tema. Es que para ir cerrando. Quiero contarle, cuando nosotros revisamos la pauta antes, Paco me dice dos cosas que son importantes para él y que dije que me importaban poco. Una era el IMASEC, que vamos a lo que nos falta. Y el otro era el tema de Star Wars. Así que fue como que ya, ok, conversemos el tema. No, pero tenemos, que viene el domingo, que no lo hemos hablado, no lo hemos tocado, no hemos conversado. Que vienen las votaciones. Así que vamos a contarle a las personas que vamos a hablar sobre lo que viene en las votaciones y también vamos a tener una tremenda invitada que va a hablar sobre inclusión. Algo muy importante en el nuevo proceso constituyente, así que nos vamos a ir a un corte comercial. Sí, pero no te adelantes porque, bueno, aparte de las votaciones, revisen consulta.cervel.cl, su mesa, su lugar de votación y véase, vocal, y a esta altura deberías saberlo. Quería hablar del Día de la Madre que se viene el próximo domingo también. Oye, se juntan las votaciones con el Día de la Madre. El mismo domingo. El subsiguiente, estoy seguro. El subsiguiente, sí. No, solamente comentar de que yo le quería preguntarle a Paco si había comprado el regalo. Solamente esa era la conversación. No lo quiero contar porque mi mamá me está viendo también en vivo en las redes, entonces no quiero contarlo. La coronación del rey Carlos también, el sábado. Esa era otra de las cosas que no me importaba conversar en la radio, se me había olvidado. Nuevo rey del Reino Unido. Oye, ya, vamos al corte. Vamos al corte y seguimos con nuestro tremendo tema y nuestra tremenda invitada. Que la fuerza esté con ustedes y sigan aquí en Palabras que Dejan Huellas. Al corte y ya volvemos. Lo mejor es conversar, entregar una opinión, analizar política contingente y comentar la actualidad. Las palabras dejan huellas. Las palabras dejan huellas. Oye, en esta pausa quiero compartir contigo, Daniel, y con los que nos están escuchando, también acerca del proceso que estamos viviendo este 2023. Me refiero al proceso constituyente, que oficialmente es denominado el Proceso Constitucional 2023. En octubre del año pasado, se generó en el Congreso Nacional un acuerdo de bases constitucionales que buscaba establecer 12 bordes, puntos o principios orientadores para la redacción del nuevo texto constitucional. Las bases institucionales fundamentales son las siguientes. 1. Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. 2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. 3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes. La Constitución consagra que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contraria a los derechos humanos. 4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. 5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de las instituciones estatales y privadas. 6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Hemos vuelto a la conversación con Las palabras dejan huellas. Las palabras dejan huellas.
Ya, estamos de vuelta. ¿Qué pasó, Claudito? Porque algo pasó con la presentación, pero aquí estamos. Estamos en Palabras que dejan huellas. Oye, queremos explicarles, generalmente aquí tenemos a nuestra invitada aquí al lado nuestro, pero por un tema técnico, que ya lo vamos a explicar y ya vamos a estar hablando con ella. Nuestros estudios están en un segundo piso y ella, con su silla de ruedas, no tiene la capacidad, le vamos a tener que decir al alcalde que de alguna forma solucione esto en las próximas veces, de poder acompañarnos físicamente, pero va a estar aquí y vamos a estar conversando con ella. ¿Quién es ella? Ella es una ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, colega. Qué rico hacer conversar con ella. Tiene un MBA en el NYU, en la Universidad de Nueva York. Se ha dedicado a los temas de logística, de liderazgo, recursos humanos y tiene un diplomado en fundaciones. Ustedes saben que a mí me encanta el tema de logística, liderazgo, recursos humanos. Algún día la conoceré y la tendré hablando cara a cara con ella. Es fundadora de la Fundación Comunidad Inclusiva, tema que vamos a conversar con ella esta noche. Es relator de talleres de inclusión laboral de la ley del 1%, de temas motivacionales, de diversidad e inclusión. Es Board of Women de Cambridge University. ¡Wow! También fue candidata constituyente en el proceso anterior. ¿Se acuerdan el proceso anterior o no? No quiero recordar los disfraces, el cantar en la ducha, nada de eso. De El Bosque, La Cisterna, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón. Daniel, ¿a quién tenemos de invitado? Y esta vez por teléfono, pero igual vamos a conversar con ella y vamos a disfrutar de su presencia aquí en el Aura. ¿A quién tenemos de invitado? Aquí le hago un tremendo saludo y le decimos hola a Carolina García. Hola Carolina, ¿me escuchas? Hola Daniel, hola Paco, ¿cómo están? Acá escuchándolos. Hola Carolina, oye, qué gusto, no sé si me estás escuchando, qué gusto tenerte esta vez vía supuesto. Telefónica. Ahí te estoy escuchando. Ya nos conoceremos y qué grato tenerte aquí en Palabras que dejan huellas. Y bueno, tenemos que innovar. Ahora la virtualidad como nos hace todo más fácil. Oye, y muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes dos, tremendo panel ahí que hacen toda en las tardes. Así que muchas gracias por invitarme. Oye, tu casa, y como te digo, en alguna oportunidad espero estar personalmente contigo y ojalá con los auditores que podamos estar cara a cara conversando contigo. Oye, y para empezar, realmente tu currículum, y le decía aquí a alguien que está detrás de los micrófonos, que tú la conoces, con Claudia, que le aprovechamos mandar un saludo, tu currículum me sorprendió, tu vida me sorprendió, realmente, además por lo que te pasó en Antofagasta, estuve leyendo de historia, realmente me saco el sombrero, Carolina, por tu historia, y quiero preguntarte, ¿qué es la Fundación Comunidad Inclusiva? Para empezar a conversar. Bueno, no sé si con el que me pregunta es Daniel o Paco. Paco. ¿Cuál de los dos? Pero bueno, somos los dos, somos uno en este programa. Ya, bueno, Paco y Daniel, y también aprovecho a saludar a la Claudia y a todos los radioescuchas que se conectan en estas noches o tardes con ustedes. Bueno, Fundación Comunidad Inclusiva es una fundación sin fines de lucro donde buscamos mejores oportunidades para las personas con discapacidad y sobre todo para las mujeres que tienen discapacidad, porque ahí, bueno, podemos empezar a conversar con lo que ustedes quieran, pero las personas con discapacidad tenemos igual temas de enfoque de género al momento de encontrar trabajo, etcétera, muchos más problemas que los hombres. Así es que eso, somos una fundación que nos dedicamos a comunicar sobre la discapacidad, y bueno, ahí como algo que me gustaría agregar es que yo sí tengo discapacidad, y como bien tú lo dijiste, que alcancé a escuchar ahí en la introducción, que no pude ir hoy ya que la radio está en el segundo piso,
Yo tuve un accidente laboral cuando hace algunos años en Antofagasta, ya que como tú dijiste, yo soy ingeniera de la Universidad de Chile y trabajo para la minería durante mucho tiempo. Y bueno, lamentablemente en uno de esos viajes en Antofagasta, el taxi que me fue a buscar al aeropuerto empezó a andar rápido por la ciudad y al final se encontró de frente contra un camión. Entonces, bueno, ahí quedé yo con una discapacidad muy importante. Entonces, bueno, eso hizo que me empezara a meter en todos estos temas de diversidad e inclusión. Por lo tanto, para mí yo me declaro como una activista de la discapacidad, Paco, porque creo que en los ambientes laborales es donde más discriminación tenemos y donde más problemas tenemos. Entonces, por suerte, a mí, ahora que está la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, es que se ha empezado a levantar este tema. Pero antes no era tema. Oiga, Carolina, acá Daniel Andrade, después por acá, una consulta. ¿Y cuál ha sido las brechas más grandes que has visto dentro del trabajo que has desarrollado? Y como nos cuentas tú, o sea, tú pasaste de trabajar en la minería, de desenvolverte a estar con una discapacidad, y me imagino que puedes tener ese contraste y algo que te impactó en el momento. Claro, bueno, ahí yo te puedo decir, en mi caso personal, bueno, yo trabajaba como gerente para una empresa, tuve el accidente, quedé con una discapacidad muy importante y me despidieron de esta empresa donde yo trabajaba, porque ya no les servía para lo que me habían contratado. Entonces fue súper duro para mí, porque en realidad no me lo hubiera esperado. Y ahí yo te diría que fue la primera discriminación, pero por otro lado lo vi como una oportunidad, porque en realidad yo lo estaba pasando mal en esta empresa. Y bueno, dije, total, yo soy ingeniera civil, tengo una buena carrera, buen currículum, me voy a emplear en cualquier empresa y y voy a estar mucho mejor. Bueno, gran sorpresa tuve cuando me di un tour muy grande por las empresas mineras más grandes que tenemos en Chile, por empresas muy importantes, conversando con los gerentes generales o con gente de influencia, y nadie me contrató, porque estoy hablando hace años, en el año 2013 más o menos. No hace tantos años, Carolina. No, claro, o sea, claro, no, sí es cierto. Bueno, nadie me contrató en el año 2013 porque en realidad lo que yo siempre digo es que nuestra sociedad o nuestra cultura no estaba preparada para contratar a una persona con discapacidad, y menos en un nivel ejecutivo. Entonces tuvo que venir una ley para que se abran las puertas para las personas con discapacidad. Entonces ahí yo te diría que fue bueno, he tenido montones de discriminaciones, pero en realidad no quisiera centrarme en eso, pero yo te diría que eso es muy decidor de cómo son los ambientes laborales en nuestra sociedad, que al final las cosas tienen que ser porque son leyes. Y bueno, yo tuve que transformarme, buscar otro tema laboral para poder
para poder volver al mercado laboral. Carolina, perdón la interrupción, pero quería ir profundizando un poco en lo que tú estás contando, que lo encuentro increíble. Nosotros estamos escuchando esto en el 2023 y es una discriminación a todas luces. Pero ahí me viene una pregunta de nosotros como chilenos, como sociedad. Porque nos jactamos que tenemos 27 horas de amor, que la Teletón, somos un país solidario, ponemos plata en el banco, qué sé yo, pero se apagan las luces de la Teletón, se acaba no quiero, cuando hablo de espectáculo, show, no quiero disminuirlo porque es una gran obra, pero ahí la solidaridad, la inclusión como que se acaba y se nos olvida las personas que tienen capacidades distintas, y como tú dices en el relato, de alguna forma las ponen a un lado, y lo que tú nos has estado relatando en este minuto realmente, y te pregunto directamente, ¿cómo tú lo ves? Chile, ¿somos solidarios? ¿Pensamos, nos ponemos en el zapato del otro, como en el caso tuyo? Yo te diría que bueno, habría que desmenuzar esa pregunta, porque oye, yo me acuerdo que cuando yo era chica decíamos, oye, y en Chile somos solidarios y vamos a querer ¿cómo era? Al forastero, al igual que a todos nosotros. No somos bien poco solidarios, somos poco solidarios con el que viene de afuera. Somos solidarios para cuando queda algún desastre, un incendio. Bueno, la Claudia ahí tiene, pero para contar ahí, ella es muy solidaria, pero es una persona muy particular. Pero en general yo creo que no somos tan solidarios, no somos de cultura solidaria. Entonces, en el caso de las personas con discapacidad, yo te diría que es muy difícil incorporar en la cultura a personas con discapacidad si no es ley. Ahora, ponte tú, está la ley 21.015 que dice que al menos el 1% de las personas que trabajan en una empresa debieran tener algún tipo de discapacidad. Y hay muchas empresas que no lo cumplen. No cumplen con la ley de inclusión. Esto partió el 2018, estamos ya como a 5 años de que partió esta ley, y yo te diría que si uno se va a los datos de la Dirección del Trabajo, solamente el 34% de las empresas en Chile cumple con esta ley. Todos los demás cumplen medidas. Tú puedes cumplir una medida alternativa, que es donar la plata a una fundación o sencillamente pagar la multa, que en el fondo es súper ridículo el tema, porque para pagar la medida alternativa tienes que pagar como 20 sueldos mínimos al año por persona, pero para pagar la multa es mucho menor. Entonces la gente prefiere pagar la multa. Oye, Carolina, se me vino a la cabeza, tú hablaste de empresas. ¿Cómo anda el aparataje público? ¿Cómo andan las empresas públicas? ¿Aquí servicios públicos, municipalidades? Deberían dar el ejemplo. Sí, porque ocurre mucho que hacemos las leyes, pero nosotros como Estado no las cumplimos. ¿Tú tienes datos de eso? Bueno, eso es bien dramático, te diría, porque yo te diría que para el tema lo cumplen mucho más las empresas privadas. Sin embargo, la ley es bien especial, porque la ley solamente tiene trabas o tiene necesidades para que las cumpla la empresa privada. Sin embargo, no es específica
de que la debe cumplir la empresa pública o los organismos públicos, ni las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, finalmente, los organismos públicos no lo cumplen. Y entonces, lo primero que a mí cuando de pronto me invitan a escribir alguna columna o similar, yo digo, oye, hay que modificar la ley 21.015, porque el Estado, que es el que hace las leyes, los legisladores que hacen las leyes, como que hacen las leyes para afuera, para la gente que no son ellos mismos. Carolina, y sobre eso mismo, y tocaste algo parlamentario, leyes, y el domingo tenemos una votación, y tú fuiste candidata por el Distrito 13, un distrito súper complicado, donde hay muy buena gente y uno quiere desarrollarlo, pero lamentablemente ha sido rezagado en la región metropolitana. Y fuiste candidato en un distrito que probablemente se te complicaba hacer campaña, donde las veredas no están en buenas condiciones, donde uno no se puede mover, o sea, andar en auto es complicado, imagino, en una silla de ruedas. Cuando fuiste candidata y tus propuestas, ¿tú piensas que tiene que estar esto en la Constitución? ¿Cuál era tu propuesta y cuál es tu visión para lo que viene el domingo? Espera, Carolina, antes que conteste, quiero decir que estamos con Carolina García Berguesio, en la entrevista en el día de hoy, y nos está relatando su visión. Y muy interesante el tema de la inclusividad y de la discapacidad. Y ahora dejo de responder la pregunta un poco para que los que se están integrando sepan quién eres, Carolina. No, gracias Paco y gracias Daniel. Respondiendo a tu pregunta, mira, yo vivo a lo mejor en un sector oriente de la región metropolitana, pero yo agradezco de haber hecho campaña y de que me haya tocado en el Distrito 13, porque en realidad hay que ir al lugar, al territorio, a entender realmente cuál es la realidad. Y yo diría, yo tengo pero montones de videos de cosas, de temas insólitos. Por ejemplo, este metrotren que pasa por los espejos. Claro, por ejemplo, ese que llega hasta San Bernardo, ¿no? Sí, ya, perfecto. Claro, y que solamente está en forma elevada, no es soterrado. Bueno, si yo en silla de ruedas hubiera querido cruzar la vía del tren, mira, era imposible, te lo juro. Lo intenté a veces, bueno, yo sola no hubiera podido, hubiera necesitado de ayuda de un tercero, porque realmente es muy, muy empinado para subir y para bajar. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo lo hace una persona de la tercera edad, por ejemplo, que no tiene nieto o que no tiene ayuda, una persona con bastón, con movilidad reducida, no necesariamente en silla de ruedas, porque eso ya es dramático? ¿Cómo lo hace para, por ejemplo, cobrar su pensión si no tiene una caja vecina cerca? Yo lo levanté con los candidatos a gobernador de esos tiempos. Bueno, y las promesas iban y venían. Oye, de que iban a ver. Y metro es público, y me imagino que esas estaciones tenían seguro. Y hoy día uno ve en la zona de los espejos, a mí me toca, yo voy a la feria de repente en esa zona, y estos ascensores están quemados desde el estallido social y están inservibles. Y son millones de pesos, y probablemente están asegurados, o no sé, o aunque no tuvieran seguros, se tienen que volver a reponer. O sea, es una infraestructura no menor, y veo como adultos mayores, gente con movilidad reducida, discapacidad, tiene que subir estas tremendas escaleras para poder pasar estas líneas del tren que, como dices tú, están por arriba y están quemadas, están perdidas y no se ha arreglado, no se ha solucionado el problema y siguen ahí desde el estallido social. Yo en Maya, Carolina. No, sí, tienes razón con respecto a los ascensores. Yo traté, por supuesto, de meterme en los ascensores y nunca lo logré. Estamos hablando del 2021. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del sector privado, el sector público? No parece que no hay tanto compromiso con la inclusión.
Carolina, y eso es lo que te iba a preguntar. Estamos a puerta de una votación que es muy importante este domingo. Tú fuiste candidata en el proceso anterior. No fuiste constituyente, pero fuiste candidata. ¿Tú crees que este tema, uno, debería ir en la Constitución, o por lo menos abordarlo de alguna forma? Y por otro lado, ¿crees, ya que tú participaste en él y un poco lo deslizaste, los futuros consejeros lo abordarán? Ya que parece que en la paridad solo se habla de género, hombre-mujer, pero tampoco se habla de capacidades especiales o discapacidad. Esa es mi pregunta. ¿Lo tocarán? ¿Lo abordarán? ¿O quedará, según tu opinión? Mira, son dos preguntas en una. Si es que el tema de discapacidad va a estar incluido en la Constitución, y lo otro es si yo opino que debieran haber cupos reservados para las personas con discapacidad. Así es. Sí, así es, exactamente. Ya, perfecto. Respondiendo a lo primero, definitivamente que debiera estar consagrada la discapacidad en la Constitución, pero como elementos que sean específicos a la salud, a la educación. Yo creo que en materias de educación tenemos un gran problema. Hoy las personas con discapacidad, menos del 40% tiene cuarto medio, y las personas con discapacidad somos el 20% de la población. Wow. Y menos del 7% tiene algún oficio o carrera. Y es porque habría que trabajar desde la educación temprana, lo que es la educación, porque al final tú no estás operando en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, claro, en materia de educación y de como también no tenemos educación, las pensiones son mucho más deplorables que las otras personas. Entonces, mira, no sé si en la Constitución o que esto obligue a que se legisle en tema a la discapacidad. Tiene que estar incluido, y porque o si no, ¿qué es lo que hacen las personas con discapacidad finalmente? Si tú no tienes educación, si no tienes salud, si no tienes acceso, finalmente siempre terminas siendo dependiente de otros. Y por otro lado, con respecto a la accesibilidad universal, que ustedes lo tocaron, mira, 1 de cada 5 personas tiene discapacidad. Si vemos que el 20% de la población, y se va haciendo mucho más agudo y se va entrando en discapacidad mientras más adulto uno es. Si uno ve los abuelitos, algunos andan con bastón o con estos como burritos, Claro. Oye, la quebrada de las caderas. Entonces van necesitando de apoyos, de ayudas, y sobre todo de la accesibilidad universal, que ustedes bien lo dijeron, las veredas, los caminos de tierra. Entonces, claro, pareciera que el sector oriente está medianamente acomodado, pero el sector oriente no es Chile. Así es. Entonces pareciera que nuestros políticos vivieran por estos lados. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que fuéramos ni siquiera más empáticos, sino que más justos? Es un tema de políticas públicas, cómo avanzamos hacia, y tú lo acabas de decir, cómo avanzamos hacia ciudades justas, lugares justos, más inclusivos. Más inclusivos, y no sobre todo más inclusivos, sino que estamos hablando de adultos mayores o niños, o a ti como comunidad en sectores como las comunas que mencionábamos, el Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos,
que viven en lugares completamente distintos a lo que Chile, es otro exactamente. Chile. Y ahí bueno, tenemos yo creo que tema para rato. Oye, Carolina, agradecerte el contacto. Te voy a dejar una pregunta. Bueno, Paco nos va a contar de un correo electrónico que le llega y algunos mensajes de algunos auditores, pero te voy a dejar Oye, pero espera, que quería contestar la última pregunta que me habían hecho. Sí, dale, antes que Claudito, que nuestro control nos corte, pues ya nos está diciendo ahí. No, dale, Ya, dale. y nos gusta despedir a nuestros auditores para que lo vayas preparando con una recomendación que nos deje. que nos recomiende un libro, una película, alguna obra de teatro, algo que te parezca interesante. Pero contéstanos la última respuesta. Contéstanos la última pregunta. Bueno, Sí. ya, una película que No, la espérate, pueden primero encontrar. la última pregunta que La- quedó la en de- el tintero, y la ahí de las cuotas. recomendación, Carolina. Ah, ya, esa. La última pregunta, la de las cuotas. Fíjate que yo al principio, bueno, yo agradezco haber sido candidata a la Constitución porque de verdad que entendí que hay mucha injusticia, yo soy súper privilegiada y no es la realidad de la mayoría de las personas con discapacidad. Por no sería jamás otra vez candidata si no hubiera cuotas de salida. Pero sin embargo, no estoy tan de acuerdo con las cuotas, fíjate, porque ya lo vimos en qué fue lo que pasó con los pueblos originarios que tenían una cuota asegurada y finalmente salió gente que tenía el 1%. Hoy vamos a tener un problema este domingo con la cuota de género. Claro, con la paridad, efectivamente, un con la enredo de paridad. aquello. Exacto, porque van a quedar hombres y mujeres fuera de la Como mesa consejeros, de discusión. efectivamente, claro. Exacto, hombres y mujeres, porque esto se va a ver por partido o por coalición. Entonces, bueno, yo creo que es algo como finalmente medio injusto. La recomendación, Carolina, que aquí nos está matando nuestro director, la verdad. ¿Quién lo recomienda? Y con eso Paco nos despide. Ya, oye, bueno, la película que yo les recomiendo de ver es Coda con C-O-D-A. Eso está en las Es plataformas, una ¿o no? película de una familia sorda que es súper interesante. Tuvo y candidata al ganó- Oscar, si no me equivoco. Sí, ganó el Oscar el año pasado. Oye, y una reflexión antes de que me corten. Mira, hemos hablado un montón de empatía y eso, y yo quiero decir que todos somos haber sido candidata a la Constitución porque Te estoy escuchando. todos me cortaron ya. No, te estoy escuchando, no, Carolina. Estamos. al aire. Ya. Todos somos responsables de ser empáticos y fijarnos en los demás, en las diferencias y no creer que todos somos iguales, porque finalmente todos somos diferentes, pero con necesidad de igualar las oportunidades. Entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos, ustedes que son jóvenes, de no discriminar a los demás, al niño que a lo mejor corre más lento o al que es más gordito? Entonces, ahí, ¿cómo somos nosotros mismos activos en mejorar las relaciones de nuestros propios hijos? Bueno, y en las empresas, ¿para qué decir? Claro. De todas maneras que podríamos ser más activos en de repente decirle a los que no están tan comprometidos con la inclusión que no sigan haciendo los chistes o riéndose por WhatsApp de los Tremendo que tema. a lo Absolutamente. mejor Tremendo la tema. tienen más difícil. Oye, Carolina, agradecemos tu última reflexión, te pasaste, como dije al principio del programa. Espero en algún momento que estés en el estudio y si no, conocerte yo personalmente, porque realmente nos has traído unos mensajes
de inclusión absolutamente que nos llegan, que realmente, como yo dije, no solamente en la época de la Teletón. Carolina García Berguesio estuvo con nosotros, que es fundadora de la Fundación Comunidad Inclusiva, en esta tarde de jueves en Palabras que Dejan Huella. Muchas gracias por aceptar la invitación y espero conocerte personalmente, Carolina. De todas maneras, gracias Paco, gracias Daniel y gracias Claudia ahí por invitarme. Un abrazo grande. Un abrazo y nos estamos despidiendo. Hasta el próximo jueves en Palabras que Dejan Huellas. Chao, chao. Nos vemos. Y cerramos hasta el próximo jueves el espacio de conversación, de opinión, de análisis de la política contingente, de lo que está pasando y de la actualidad. Junto a otro interesante invitado, Daniel Andrades y Paco Pérez, los espera hasta el próximo jueves a través de la señal .fm.cl. Las palabras dejan huellas. Las palabras dejan huellas.